Las guerras no declaradas son algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno recurre a la guerra preventiva, que no es otra cosa que agresión, y el pueblo estadounidense no se queja. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, debemos comprender y rechazar por completo la idea de iniciar el uso de la fuerza. Y si, a veces, para amar de verdad a tu país, tuvieras que cambiar o incluso abolir el gobierno. Y si Jefferson tenía razón. Y si el mejor gobierno fuera aquel que menos gobierna. Y si fuera peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Y si fuera mejor morir luchando por la libertad que vivir como un esclavo. Y si el momento de mayor peligro para la libertad fuera ahora. Hola a todos, el juez Andrew Napolitano les habla para Judging Freedom. Hoy es miércoles 22 de julio de 2026. Nos acompaña ahora Max Blumenthal. Max, muchas gracias. Es tu segunda aparición con nosotros esta semana. ¿Cómo está Israel amenazando la libertad de prensa en Estados Unidos? Bueno, Israel lleva décadas amenazando la libertad de prensa en Estados Unidos a través de su lobby, que ha intentado castigar a cualquiera que cuente la verdad. Eso, por ejemplo, es lo que acaba de vivir el congresista Ro Khanna cuando fue a Cisjordania y presenció el terror de los colonos. El congresista Ro Khanna demostró que los palestinos decían la verdad, que los colonos son terroristas que los atacan, que atacan a cualquiera que intenta ayudarles y que cuentan con el apoyo total del ejército y del gobierno israelí. ¿Sabes? Hace años, incluso informar sobre algo así habría sido mucho más difícil que ahora. Así que hoy se puede ver que no se trata solo del lobby israelí. Creo que ya es casi imposible llamar simplemente lobby a las figuras y grupos que operan desde Israel fingiendo ser estadounidenses, o a quienes están directamente patrocinados por el gobierno israelí y actúan como influencers. Básicamente son representantes de ese estado extranjero de apartheid, y presionaron a la administración Trump para que me castigara por mis reportajes desde Teherán, que eran puramente informativos. Todo se basó en insinuaciones sobre mi trabajo, cuando en realidad estaba haciendo el mismo tipo de cobertura que todos esos periodistas acreditados de los grandes medios que estaban en Irán al mismo tiempo que yo, para informar sobre el funeral más grande de la historia, el de Qasem Soleimani. Yo estaba informando desde el terreno sobre crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel, yendo a lugares a los que creo que pocos, si es que alguno, periodistas estadounidenses habían ido todavía, donde se habían cometido masacres por parte de Estados Unidos. No tan graves como la masacre de Minab, de la que Estados Unidos se ha negado a asumir responsabilidad. 168 personas muertas, en su mayoría escolares, en el sur de Irán. Aún así, masacres terribles. Yo estaba entrevistando a funcionarios, académicos, gente de la calle. Cuando regresé, me confiscaron los dispositivos y me sometieron a un interrogatorio muy invasivo sobre mis fuentes y mis métodos. Me preguntaron si me habían pagado por hacer esas entrevistas en Irán, algo que encajaba y repetía las insinuaciones falsas de esas figuras respaldadas por Israel. Y la incautación de mis 2 teléfonos fue absolutamente inconstitucional. El Departamento de Seguridad Nacional lo justifica diciendo que existe una especie de zona legal de excepción en los aeropuertos. Pero yo no sé dónde han establecido eso los tribunales. Así que, después de que el Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense presentara una demanda en mi nombre, poco después, la semana pasada, recibí una llamada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza diciéndome que fuera a recoger mis teléfonos. Me da la impresión de que no querían presentarse ante un juez. No les gustó la atención mediática que estaban recibiendo.
Y esto aún no ha terminado. El caso no está cerrado. Queremos todas las copias que sacaron de mis teléfonos, todos los datos, toda la información. Vamos a ir a los tribunales. Voy a tener mi día en el juzgado este mes y os contaré cómo va todo, a vosotros y a todos los demás. La ADC, bajo su nueva presidenta, Jeanine Yunus, que es una auténtica defensora del pueblo, una verdadera guerrera de la libertad de expresión, está demandando al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por la incautación inconstitucional de mis dispositivos. Y puede que tomemos más medidas. Pero, yendo a lo esencial de tu pregunta, el punto principal es que las mismas fuerzas que manipularon a nuestro presidente demente para lanzar esta desastrosa guerra contra Irán, una guerra desastrosa y fracasada contra Irán, fueron las que obligaron al Departamento de Seguridad Nacional, o a quien fuera, a cualquier burócrata del aparato de seguridad nacional, a autorizar la incautación de mis dispositivos cuando regresaba de mi viaje de reportaje en Teherán. Y voy a nombrar a una de esas personas que incluso se atribuye el mérito personalmente. Presume de haber llamado al secretario de Estado, al FBI e incluso al Departamento del Tesoro para actuar contra mí. Es una víctima de cirugía estética desfigurada que ahora está en Ucrania, conocida como Laura Loomer. Y Laura Loomer. Pensé que me ibas a decir Randy Fine. Bueno, Randy Fine, ya sabes, puede que me haya tomado como objetivo, pero parecía que Laura Loomer era básicamente una mercenaria contratada por alguna fuente turbia y posiblemente extranjera para atacarme. Cuando veo el tipo de textos frenéticos que publicaba, dirigidos específicamente contra mí, y el lenguaje que usaba, y luego vuelvo a enero de 2024. Esto fue algo que recuperé y publiqué en Twitter, o X. Y unas horas después, creo que fueron unas horas después, de que interrumpiera y confrontara al secretario de Estado Tony Blinken por su apoyo al genocidio en Gaza, por haber roto las negociaciones y por sus mentiras al respecto en su última rueda de prensa, de la que me expulsaron, y de la que también sacaron por la fuerza a otro periodista, Sam Husseini. Recibí un mensaje directo de alguien que expresaba su apoyo a mi libertad de expresión y decía que el Departamento de Estado se había pasado al echarnos. Y añadía que aunque esa persona era sionista, lo que había ocurrido era inaceptable. Esa persona, si es que puedo llamarla así, era Laura Loomer. Entonces, ¿qué cambió entre enero de 2024 y este momento? Fue quizá, no sé, un contrato con el ex jefe de gabinete de Trump, Brad Parscale, que ahora dirige la mayor operación de injerencia y de influencia extranjera de la historia de Estados Unidos, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, pagando $50 millones a influencers como Laura Loomer para sabotear las negociaciones de Estados Unidos con Irán. ¿Podría ser eso? Pues bien, ¿por qué Laura Loomer ha cambiado de repente todas sus posturas sobre Rusia, cuando antes afirmaba que Ucrania estaba infestada de nazis y que en el fondo Rusia se estaba defendiendo al invadir Ucrania? Laura Loomer fue incluso colaboradora de RT y ahora está en Kiev, invitada y patrocinada por Vladimir Zelensky, diciendo que, bueno, ha cambiado de opinión y que la propaganda rusa es mala. Vamos, que esto parece una mercenaria extranjera que actúa al servicio de clientes, que podrían ser incluso estados extranjeros, para atacar, difamar y desacreditar a cualquiera que se cruce en su camino. Y ese objetivo se puso sobre mi espalda, no solo por ella, sino también por otra entidad israelí llamada Canary Mission. Y la administración Trump, una vez más, responde a todo lo que Israel le pide que haga. Israel controla por completo su política hacia la región. Básicamente, Israel está dirigiendo esta guerra en la que los contribuyentes estadounidenses están financiando una guerra para Israel, los soldados estadounidenses están muriendo por Israel y los israelíes se limitan a observar y esperar la siguiente fase. ¿Has hablado alguna vez con ella? Bueno,
No respondí a su mensaje directo, pero me envió uno sin que yo se lo pidiera, expresando su apoyo a mi libertad personal de expresión. Y luego hace poco, esto fue en enero de 2024, ha pedido que los alguaciles federales me saquen de un vuelo por mi trabajo periodístico, que la secretaria del Tesoro investigue mis finanzas. Yo pagué todo de mi bolsillo. Y que el FBI me investigue y asalte mi casa a las 5 de la mañana en una redada fuertemente armada, básicamente pidiendo que me maten. Y además pidió que el ejército estadounidense atacara todo el funeral, matando a millones de personas, presumiblemente incluyéndome a mí y a todos los demás periodistas que estábamos allí. Está loca. Bueno, se puede llamar a esta persona un lunático, pero estamos hablando de alguien que ha viajado en el Air Force One con Donald Trump y que ha conseguido que Trump despidiera a varias personas de su administración, incluido el principal experto del Consejo de Seguridad Nacional sobre Irán, Nate Swanson, que advirtió que el estrecho de Hormuz se cerraría si Estados Unidos atacaba a Irán. ¿Cuál es su relación con Trump, Max? Bill Maher said she's Donald Trump's paramour and she's Bill Maher dijo que ella es la amante de Donald Trump y ahora le está demandando. Estaban bastante unidos, eso seguro, pero no sé si siguen tan cerca ahora. Vaya. Pero ¿por qué querría Ucrania a esta persona en su país? Alguien que muchos estadounidenses consideran una lunática, diría que la mayoría de los que la conocen. Alguien que hace poco celebró un tiroteo masivo en una mezquita, que recientemente pidió la matanza de millones de musulmanes solo por asistir al funeral del Ayatolá en Teherán. Alguien que ha deseado un genocidio en Gaza. Una racista virulenta, una especie de Ku Klux Karen. virulently racist Ku Klux Karen. Why would Ukraine want someone like that in their country to be? ¿Por qué querría Ucrania tener a alguien así en su país, como si fuera una especie de muestra de la grandeza de Kiev? ¿Por qué Zelensky publicaría personalmente un mensaje en X dando la bienvenida a una figura genocida? Porque la consideran cercana a Donald Trump y están intentando mantener a Trump y al movimiento MAGA de su lado. Y así es como ven a Laura Loomer. Por eso la tienen allí. Así que tenemos que reconocer que, sí, una antigua paciente de un hospital psiquiátrico también sirve de canal hacia Donald Trump, que tampoco es precisamente un modelo de sobriedad o cordura. No sabía nada de sus ataques hacia ti cuando acordamos hablar de Israel amenaza las libertades de prensa en Estados Unidos. Antes de pasar a otro tema, ¿ella fue paciente psiquiátrica? Según, si le preguntas a Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X, si su padre la internó en un manicomio, te dirá que sí. Y eso, hasta donde sé, ni siquiera sé si lo discuten. Así que no es que yo esté hablando a la ligera, aunque al mismo tiempo podrías decir que no está confirmado. Pero encaja bastante con el comportamiento de alguien que celebraría un tiroteo masivo en una mezquita estadounidense. Alguien que ha sido grabado en vídeo acosando sexualmente a jóvenes, que ha sido acusado de acoso incluso por su propio ex jefe de campaña, Milo Yiannopoulos, durante una fallida candidatura en Florida. Una persona con un historial tan turbio ha conseguido acercarse tanto a Donald Trump, y creo que eso dice mucho sobre lo insensata y peligrosa que es esta administración. Qué interesante, ¿verdad? Cuando mataron a los 2 soldados más recientes, fue en Jordania, y el presidente Trump culpó a Jordania por no haberlos protegido. Sí, ¿qué va a hacer Jordania? La mayoría de los jordanos son palestinos y no están muy contentos con tener bases estadounidenses en la región en su país. En realidad no hay apoyo popular para mantener esas bases allí, porque todo el mundo en Jordania, o al menos la mayoría, sabe que esas bases están solo para dar profundidad estratégica a Israel, para proteger a Israel. Y una de esas bases era secreta hasta que fue atacada por un dron procedente de Irak en 2024, creo, o 2023, perdón, 2024, la base Torre 22.
2024, I believe, or 2023, Tower 22. This was a secret U.S. military base on the Jordanian side of the Syrian. Era una base militar secreta de Estados Unidos, situada en el lado jordano de la frontera con Siria, que también se utilizaba para apoyar operaciones de infiltración y cambio de régimen en Siria. Ahora está completamente evacuada, después de haber sido atacada de nuevo directamente por Irán, al igual que la base Muwafaq Salti, donde murieron 3 soldados estadounidenses que defendían a Israel desde esa posición. Y creo que la base aérea llamada King Hussein también ha sido evacuada. En resumen, se está produciendo una evacuación total en Jordania. Estados Unidos no puede mantener allí los aviones cisterna, los de repostaje en vuelo en esas bases. Perdón, me refiero a la base aérea King Faisal, en Jordania, que ha sido completamente evacuada. Allí había helicópteros Black Hawk estadounidenses, y creo que algunos podrían haber sido alcanzados. Black Hawk helicopters there. I think some of them may have been hit. There were F-15s there. You look on. Había cazas F-15 allí. Si miras las imágenes por satélite, ahora no hay nada. Una base aún más grande, que era clave para la proyección de poder de Estados Unidos en la región, desde donde históricamente y también recientemente salían la mayoría de los ataques con drones contra Irán. La base aérea de Al Udeid, en Qatar, está totalmente evacuada. La base de la Quinta Flota en Bahrein parece estar casi vacía, y buena parte de ella está dañada. La base de Ali al-Salem, en Kuwait, está muy dañada y, hasta donde yo sé, parcialmente evacuada. Así que la campaña de desmantelamiento de bases por parte de Irán avanza a buen ritmo, y Estados Unidos se está viendo obligado a reubicar muchos de sus aviones cisterna y todo lo necesario para mantener esta guerra contra Irán dentro de las fronteras militarizadas del Israel del apartheid. Hay tanto tráfico aéreo militar estadounidense en Israel que el propio gobierno israelí ha dicho que Estados Unidos no puede estacionar sus aviones cisterna en el aeropuerto internacional Ben Gurion, porque están interfiriendo con los vuelos civiles. Así que esto no es solo un golpe simbólico al imperio estadounidense, mientras Trump reactiva una guerra por razones que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera entienden. Es un golpe serio, un impacto directo en el plexo solar del imperio estadounidense. Y no está nada claro cómo podrán restablecer esas bases en estas circunstancias. ¿Qué están preparando los hutíes? Los hutíes, como se les conoce, o Ansar Allah, que yo considero el verdadero gobierno de Yemen, porque controlan la mayor parte del territorio. Controlan la ciudad más grande, Sanaa. El gobierno reconocido oficialmente existe, básicamente desde una habitación de hotel en Riad. Ansar Allah está actualmente bajo asedio saudí, y es un asedio aéreo. Cuando estuve en Teherán, me reuní con miembros de la delegación de Ansar Allah, altos cargos del gobierno, tanto actuales como anteriores. Y habían volado hasta allí bajo una amenaza muy seria para sus vidas, debido al asedio saudí. Cuando se marcharon, según me contó uno de los miembros de esa delegación, había drones sobrevolando la zona, drones letales, hostiles, que podrían haber sido MQ-9. Volaron con Mahan Air, que es una aerolínea iraní. Y bueno, llamaron a sus esposas para decirles que podía ser su último vuelo, pero que lo hacían por la soberanía de Yemen. Llegaron sanos y salvos a Teherán, y luego regresaron también bajo amenaza, con los saudíes advirtiendo que atacarían de nuevo el avión, incluso a su tripulación civil, a las azafatas y a los pilotos. Lograron aterrizar sin incidentes, pero esto fue un acto de guerra hostil, y creo que puede que haya habido ataques antes del aterrizaje en la pista. Arabia Saudí lleva tiempo preparándose para la guerra contra Yemen, y Yemen responderá. Yemen acaba de anunciar que responderá imponiendo un bloqueo al transporte marítimo saudí, al transporte marítimo de Arabia Saudí. Y si lo hacen a través del estrecho de Bab el-Mandeb, será muy difícil para Arabia Saudí sacar su petróleo hacia sus principales clientes.
que están en Asia. Probablemente tendrán que usar barcos más pequeños y rodear todo el Cuerno de África para poder exportar su petróleo. Esto supondría un golpe enorme para la economía saudí. Y ya vimos antes cómo Estados Unidos fracasó, en otro momento de este conflicto, al intentar desalojar a Ansar Allah del poder en Sanaa, o en general, al intentar debilitar a Ansar Allah. Ahora, según un funcionario que acaba de hablar con el Washington Post, Estados Unidos se enfrenta a una crisis de municiones sin precedentes, en la que ha concentrado tantas armas en Irán que puede que ni siquiera tenga suficiente poder de fuego para atacar Yemen. ¿Y a qué atacarían? De todos modos, la Guardia Revolucionaria iraní ya ha demostrado que no hace falta mucho para imponer un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ansar Allah mostrará lo mismo en Bab el-Mandeb, y eso sería devastador para la economía global. Pero es hacia ahí donde se dirigen las cosas, mientras Arabia Saudí continúa con este asedio agresivo a Yemen y con estos actos de guerra. ¿Cómo fue que Trump aceptó proporcionar algo a Arabia Saudí? Hoy se ha anunciado algo sobre una instalación nuclear o algún tipo de construcción nuclear. No creo que sea una bomba, pero sí es algo nuclear y nuevo para Arabia Saudí. La verdad, no he seguido mucho este tema. Solo he visto la reacción de algunos comentaristas, que por lo visto no tienen ningún problema con que Israel tenga un programa nuclear real. Pero ahora, al verlo así, resulta que Estados Unidos puede transferir material nuclear a Arabia Saudí. Y hay un nuevo acuerdo que permite a Arabia Saudí enriquecer uranio. Trump está mostrando una enorme hipocresía al permitir que Arabia Saudí, un país mucho menos democrático que Irán, que además patrocinó los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, pueda enriquecer uranio, mientras anuncia una guerra contra Irán para robar su supuesto polvo nuclear. Trump se reunió ayer con el presidente del Líbano. El presidente del Líbano le dijo a Trump que quiere que todas las potencias extranjeras salgan del país. ¿Qué crees que respondió Trump? ¿Qué así dices? No lo sé. Puede que Trump dijera que sí, sin darse ni cuenta del tamaño del área que controla el ejército israelí. Te refieres a la reunión entre el presidente libanés Michel Aoun y Donald Trump, ¿verdad? Correcto. De acuerdo, pues esto es otro espectáculo lamentable en el que el presidente libanés se está inclinando ante un gobierno que, en la práctica, actúa como un instrumento de la influencia israelí. Y lo que está haciendo es seguir preparando el terreno para una guerra civil en la que Estados Unidos pretende enfrentar a las Fuerzas Armadas libanesas, que no tienen ningún deseo de hacerlo, contra Hezbollah, que es la única fuerza que defiende la soberanía del Líbano frente a Israel. Y ahora Joseph Aoun ha sido promocionado por el nuevo y ridículo director de contraterrorismo de Trump, el mismo tipo que socavó a Joe Kent y luego lo sustituyó. Sebastián Gorka se refiere a él como un antiguo alumno, alguien a quien él mismo formó en contraterrorismo. Y eso ya dice mucho sobre la capacidad de Aoun para gobernar. La reunión de Aoun ha sido organizada por la red de un multimillonario libanés llamado Antoun Sanaoui, que es el hombre detrás de todo este episodio escandaloso, en el que el Líbano ha firmado una especie de declaración de rendición ante Israel, un memorando de entendimiento. Sanaoui, además, es el novio de Morgan Ortagus, que sigue teniendo mucha influencia. Ella es una excristiana libanesa que se convirtió al judaísmo y trabajaba bajo las órdenes de Mike Waltz en las Naciones Unidas. Y durante ese tiempo, ella aconsejó y presionó a Estados Unidos e Israel para que llevaran a cabo lo que habría sido una masacre históricamente criminal.
matar a todos y bombardear el estadio donde se celebraba el funeral de Hassan Nasrallah, el difunto secretario general de Hezbollah. Eso ya debería decirte algo sobre la sed de sangre de esta persona. Sanawi es un caudillo de derechas en el Líbano que dirige su propia milicia privada, responsable de ataques de tipo justiciero en torno a Beirut. Además, controla su propia red de medios. Y están promoviendo todo este encuentro entre Aoun y Trump para respaldar la declaración de rendición del memorando de entendimiento y empujar al Líbano un poco más hacia la guerra civil. Aquí vemos a Trump y al presidente Aoun ayer, cuando Trump habla sobre haber hablado con Hezbollah. ¿Sigues hablando con Hezbollah? Dijiste en entrevistas anteriores que hablabas con Hezbollah. Yo lo diría, sí, hablaría con Hezbollah. Hablo con todo el mundo. Hablo con personas con las que muchos piensan que no debería hablar, y las cosas salen bien. Diría esto, si el presidente quisiera que hablara con Hezbollah, ya sabes, él ha convivido con Hezbollah durante mucho tiempo, si el presidente quisiera que hablara con Hezbollah, lo haría. Lo haría. Lo haría. Lo haría. ¿Cuál es la decisión de Aoun con Hezbollah? Bueno, su objetivo no es solo destruirlos, sino también desplazar y, en esencia, desnaturalizar a su base social, que abarca buena parte de la población chií del Líbano. Es un país muy sectario. Él llegó a la presidencia sin unas elecciones reales, dentro de un sistema que no representa de forma justa a las distintas comunidades sectarias del país. Y su primer ministro, Nahib Salam, también fue simplemente nombrado. No tiene partido ni base social, y no pueden derrotar políticamente a Hezbollah. Funciona como el IRA y el Sinn Féin. Tiene un ala política y un ala militar. Y su ala política ocupa el mayor número de escaños en el Parlamento, muchos más que cualquiera vinculado a Joseph Aoun. Así que la única forma que tienen él y Nahib Salam de vencerlos es apoyándose en la CIA, el Pentágono y el ejército israelí para destruir las casas de los ciudadanos chiíes del sur del Líbano y hacer que Israel luche contra Hezbollah. Pero al final, lo que Estados Unidos está intentando es que las Fuerzas Armadas libanesas ataquen a Hezbollah. Y eso es un escenario totalmente imposible, porque las Fuerzas Armadas libanesas están formadas por ciudadanos de muchas confesiones distintas. No todos piensan igual. Un gran porcentaje de los soldados no querría luchar ni matar a otros ciudadanos libaneses. Hace unos 10 o 15 años, más de 10, seguro, estuve en un campo de refugiados palestinos en Líbano y entrevisté a 2 de los negociadores del asedio de Nahr al-Bared en 2007. Es un campo de refugiados palestinos en Líbano, donde algunos militantes yihadistas salafistas se habían refugiado en contra de la voluntad de la propia población palestina. El ejército libanés fue enviado básicamente para destruir todo el campamento, porque el gobierno del Líbano ha sido en el pasado muy anti-palestino también. Y lo que me contaron los negociadores fue que un soldado entraba y prendía fuego a una casa o la atacaba, y luego otro soldado entraba para intentar rescatar a la gente y detener al primero, porque uno apoyaba a los palestinos y el otro era anti-palestino, y no había una lógica clara dentro del ejército. Ese mismo ejército, entrenado por Estados Unidos y al que se le prohíbe luchar contra Israel, se supone que debe enfrentarse a Hezbollah, que es una de las fuerzas armadas no estatales más poderosas del planeta. Eso no va a pasar, así que Aoun se apoya en Israel como su verdadera fuerza aliada. Último tema, Max. ¿Qué fue exactamente lo que acaba de publicar el senador Rubio sobre esa extraña acusación de que agentes cubanos habrían infiltrado al gobierno estadounidense? Sí, quiero decir, agentes cubanos han infiltrado el gobierno de Estados Unidos al más alto nivel. Lo que pasa es que son gusanos de la derecha del sur de Florida, que ven a Estados Unidos como una base para ajustar las cuentas del viejo país, usando al ejército para invadir Cuba. Y bueno,
Básicamente también destruyeron Venezuela y puede que ahora tengan en la mira a Nicaragua. Pero esos son los cubanos que han infiltrado el gobierno estadounidense. Son Marco Rubio, Carlos Gutiérrez y esa mujer que grita tanto, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, María Elvira Salazar. Los cubanos de los que dicen que han infiltrado el gobierno de Estados Unidos prácticamente no existen. Es un documento delirante y paranoico el que ha producido el Departamento de Estado. Y si lo lees y conoces al fallecido David Horowitz, aquel ex-trotskista convertido en gurú neoconservador de derechas, que además es el mentor de Stephen Miller, verás sus huellas por todas partes en ese documento, porque todo el texto gira en torno a los años 60 y 70. Habla de la izquierda radical de los 60 y los 70. Karen Bass, la alcaldesa saliente de Los Ángeles, aparece mencionada porque participó en un viaje de la Brigada Venceremos, creo que en 1972. Barack Obama también es señalado en el documento porque tuvo contacto con antiguos líderes de Weather Underground, Bernardine Dawn y Bill Ayers. Todo eso proviene de los libros de David Horowitz sobre los males de la izquierda radical y de su página web, Discover the Networks. Y creo que pasaron todo eso por el sistema de Cloud AI y sacaron este documento. Te juro que casi el 80% trata sobre los años 60 y 70. Es totalmente centrado en la generación boomer. Luego mencionan a ciertas figuras como Medea Benjamin o el People's Forum y a varios otros grupos activistas, intentando vincularlos con esa historia del activismo revolucionario de la izquierda radical, y los declaran una amenaza subversiva para Estados Unidos. De hecho, anoche le pregunté a Medea sobre esto, porque la vi en una charla que di, una especie de informe de regreso desde Irán, y le dije, oye, ¿tú crees que esto significa que van a iniciar una especie de nuevo programa COINTELPRO, o que ya lo han hecho, que van a violar la primera enmienda y empezar, ya sabes, a detener a la izquierda radical? Y ella dijo, mira, la verdadera amenaza es que este documento no es más que una justificación paranoica para que Marco Rubio obligue al ejército estadounidense a invadir Cuba, y que lo que pasa es que han esperado demasiado para un cambio de régimen. Cuba no se ha derrumbado bajo este terrible asedio energético que está destrozando la vida de sus ciudadanos, y ya no pueden esperar más. Así que ahora tienen este documento absolutamente absurdo, como su nuevo Yellow Cake, su nueva pistola humeante, afirmando que Cuba está infiltrando al gobierno de Estados Unidos y destruyendo América desde dentro para justificar una invasión. Así que sí, creo que de eso se trata todo esto, además de nuevos ataques contra la primera enmienda y contra los derechos de organización de los estadounidenses, especialmente de quienes se oponen a estas guerras. He visto la cara y el nombre de Ben Cohen ahí, el de Ben & Jerry's. ¿Por qué van a por él? Bueno, él dona mucho dinero a organizaciones a favor de la paz, y por eso van a por él. Y por eso también van a por mí, por mi trabajo periodístico. Y puede que vayan a por ti después, puede que vayan a por todos nosotros. Pero todo esto tiene que ver con la libertad de expresión. Están atacando a la gente por lo que dice, por cómo se organiza y por su activismo. En realidad, no hay nada sólido detrás de esto. Es como, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia de una infiltración extranjera real o de redes de vigilancia cubanas operando en Estados Unidos? No hay nada de eso. También están yendo contra Hassan Piker, que es una de las voces del ala progresista del Partido Demócrata. Atacaron a Eve Ensler, la autora de los monólogos de la vagina, solo porque fue a la boda de una de las fundadoras de Code Pink. Y en ese documento incluso citan a Joseph McCarthy como fuente de inspiración. ¿Senador McCarthy? Sí, lo cual nos sorprende. Quiero decir, Stephen Miller. Si esto lo escribió Stephen Miller, no me sorprende. Totalmente de acuerdo. Él, sin duda, lo presidió. Y este documento salió después de la conferencia que organizaron Stephen Miller, Marco Rubio
y otros miembros del gobierno sobre lo que llaman FT, o terrorismo de extrema izquierda, algo que no está definido en absoluto, igual que Antifa. No pueden explicar qué es Antifa, pero es una nueva palabra de moda, una etiqueta o una categoría que van a usar para darse a sí mismos poderes de vigilancia y de aplicación de la ley, con el fin de señalar a personas por lo que dicen, por lo que piensan o por su activismo. En definitiva, para destrozar la primera enmienda. Vaya, última pregunta. ¿El alcalde de Nuremberg va a detener al primer ministro Netanyahu cuando Reis en octubre? Va. He will not. The mayor of New York, Zohran Mamdani, No lo hará. has just announced that El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acaba de anunciar que no arrestará a Benjamin Netanyahu. Y no es porque no quiera hacerlo. Me pareció que su discurso estaba muy bien elaborado y era sincero, y no tengo motivos para dudar de él. Simplemente, no tiene autoridad legal para arrestar a Benjamin Netanyahu. En un mensaje que recibió alrededor de 500,000 de me gusta en X, y fue compartido casi 200,000 veces solo en esa plataforma, pidió a las autoridades federales que hicieran cumplir la resolución del Tribunal Penal Internacional, que considera a Netanyahu responsable de genocidio en Gaza, y que lo arrestaran. culpable for genocide in Gaza and to arrest him. Donald Trump has declared that Benjamin Netanyahu Donald Trump ha declarado que Benjamin Netanyahu es legalmente intocable, que nadie puede arrestarlo, que nada puede pasarle. Por supuesto, los partidarios de Netanyahu en Estados Unidos están perdiendo los nervios con esto. Pero creo que lo que estamos viendo aquí es que Mamdani está preparando el terreno para que futuros líderes federales estadounidenses encuentren el valor de hacerlo de verdad y responsabilicen a los autores del holocausto de nuestro tiempo por el genocidio que cometieron. Por desgracia, no veo que haya ninguna acción concreta vinculada a la retórica de Mamdani que él pudiera emprender bajo su autoridad como alcalde de Nueva York. Mamdani's rhetoric that he could take under his authority as New York mayor. He could order the NYPD. Podría ordenar a la policía de Nueva York que no interviniera y que no protegiera a Benjamin Netanyahu, y podría evitar obstaculizar a los manifestantes que quieren expresar su desprecio y su rechazo por la presencia de Netanyahu en su ciudad. Pero Netanyahu ha cambiado mucho. Quiero decir, tenemos que tomar un poco de perspectiva. Es decir, ¿te imaginas, juez, tú que vives en la zona de Nueva Jersey y Nueva York, te imaginas hace 5 o 10 años a un alcalde de Nueva York diciendo siquiera que quería arrestar a un líder israelí por crímenes de guerra? No. Recuerdo cuando Giuliani arrestó a Arafat, pero esa es la atracción historia. Exacto. Y eso fue después de que Arafat ganara el Premio Nobel de la Paz y básicamente le regalara todo a Israel. Exacto. Y fue un arresto muy público. Lo sacaron a la fuerza de una interpretación de la novena de Beethoven en el Lincoln Center. Sí. Sí, bueno, y esa no fue una decisión especialmente popular. Giuliani estaba atendiendo a un grupo étnico muy influyente que lo apoyaba y que lo impulsó al poder, concentrado en el Upper East Side. Lo que está haciendo Mamdani, en cambio, es algo que tiene apoyo en toda la ciudad y también en todo el país. Y hay una nueva encuesta del Washington Post, con Ipsos, que muestra que una gran mayoría de los estadounidenses cree que el apoyo de Estados Unidos a Israel es excesivo. Básicamente, respaldan reducir o incluso poner fin a la ayuda a Israel. Los únicos estadounidenses que piensan que el nivel de apoyo es el adecuado son los boomers de Fox News. Y ya está. Sí, Max, estás que te sales. No puedo agradecerte lo suficiente por esta explicación tan extraordinaria de todos estos puntos conflictivos. Gracias, mi querido amigo. Mis mejores deseos para ti y tu familia. Esperamos volver a verte muy pronto. Thanks, gracias. Claramente. Adiós, vaya. Quiero decir, sería quedarme corto si dijera que estaba en racha, una explicación extraordinaria de todos esos puntos calientes. Enseguida, si estás viendo esto en directo,
en 27 minutos, en 17 minutos, a las 3 en punto, Phil Giraldi y el juez napolitano en Judging Freedom. Phil Giraldi, Judge Napolitano for Judging Freedom.